Un informe de la Guardia Civil coloca en una posición difícilmente sostenible al fiscal general del Estado. La UCO dice que Álvaro García Ortiz tuvo una participación preeminente en la filtración a determinados medios de datos privados del novio de Ayuso. Según ese informe, García Ortiz movilizó a la Fiscalía para conseguir a toda prisa esos correos. El contenido de uno de ellos fue publicado poco después. Pero además, a esta hora, pende de un hilo la posición política del líder socialista de Madrid, Juan Lobato. El diario ABC publica que Moncloa filtró a Lobato ese correo secreto del novio de Ayuso el pasado mes de marzo para que lo utilizara contra la presidenta en la Asamblea de Madrid. Lobato temió cometer un delito y hace un mes acudió a un notario para que guardara sus comunicaciones con Moncloa sobre ese email. El Tribunal Supremo ha citado a Lobato el próximo viernes. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, a Moncloa también se le complica el caso Koldo. Las imágenes que van a ver dan credibilidad al testimonio del comisionista Víctor de Aldama cuando aseguró ante el juez que había colaborado con la Guardia Civil, porque Aldama fue condecorado por la Guardia Civil hace 2 años, según documento firmado por el ministro Marlaska, y se justificó ese galardón precisamente por su colaboración con el cuerpo. Hace ya tiempo que el presidente del Gobierno ha elegido como su principal contrincante a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de una decisión peculiar porque no es común que el jefe de un gobierno nacional baje varios niveles en el escalafón institucional hasta ocupar buena parte de sus energías políticas en confrontar con la jefa de un gobierno regional. Y esa es una buena noticia para la jefa del gobierno regional porque la convierte en un referente político de ámbito nacional. Su batalla se ha convertido ya en un asunto personal, lo que puede provocar errores serios cuando hay que adoptar decisiones. Por ejemplo, cuando se involucra a la Fiscalía General del Estado en la publicación de datos fiscales secretos de un contribuyente. El fiscal general del Estado ya está sometido a imputación por el Tribunal Supremo. Se negó a dimitir, a pesar de que esa es una situación difícilmente sostenible para un fiscal. Pero hoy Álvaro García Ortiz lo tiene aún peor después de que la Guardia Civil haya emitido un informe de 57 páginas en el que se le responsabiliza de lo ocurrido en buena medida. La UCO de la Guardia Civil registró el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y hoy se ha conocido el resultado. La UCO otorga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una participación preeminente en la filtración de determinados datos a medios de comunicación, datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay más. En esos mensajes, los dos llegan a bromear con añadir un poquito de cianuro a la nota contra el novio de Ayuso. Son palabras textuales: cianuro y participación preeminente, es decir, participación preferente, prioritaria, muy principal en la comisión de un posible delito de revelación de secretos por difundir datos privados de un contribuyente. Más detalles, Pedro Callejas. Vicente, tras analizar los mensajes de WhatsApp de la fiscal provincial de Madrid, la UCO deduce que la filtración de esa denuncia contra el novio de Ayuso partió de la propia Fiscalía General del Estado, y es más, que esa filtración se produjo antes de que, pues esa denuncia se remitiese directamente al propio denunciado. Y todo esto sin conocerse todavía el contenido del teléfono móvil del propio Álvaro García Ortiz, que continúa bajo secreto de sumario. Y a todo esto, fuentes del Ministerio Público insisten en que el nuevo informe de la UCO realmente no aporta pruebas de que se realizase efectivamente esa filtración. La UCO ve una participación preeminente del fiscal general en la difusión de correos sobre la pareja de Ayuso. Los agentes hacen un repaso cronológico y acreditan que la primera filtración fue el 12 de marzo, cuando se publica la primera noticia sobre un posible delito de González Amador. Los agentes hacen notar que la información llega a la prensa antes que al afectado y recogen el enfado de la fiscal superior de Madrid porque se ha filtrado solo a un medio. El informe pone el foco en el día siguiente, el 13 de marzo. Esa noche los agentes registran órdenes de García Ortiz para acceder al correo en el que la pareja de Ayuso reconoce los delitos. Apenas 2 horas después ya están publicados.
Eso, para la UCO, es un indicio claro de que la filtración debió iniciarse en la Fiscalía. El intercambio de mensajes entre el fiscal general y su equipo es constante esa noche, en la que se redacta la nota informativa que se difunde al día siguiente. La fiscal jefe de Madrid dice a García Ortiz, después de dar su visto bueno, que dan ganas de incorporar cianuro. El fiscal general del Estado asume la responsabilidad en el comunicado. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. El detonante de la investigación contra él. El fiscal general no dimitió cuando fue imputado por el Tribunal Supremo, acusado de un posible delito de revelación de secretos. Que un fiscal esté acusado de un delito es una contradicción difícilmente salvable, porque la Fiscalía tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, según el artículo 124 de la Constitución. Ahora, con el informe de la UCO, la sospecha es que se pudo hacer justo lo contrario, vulnerar la legalidad. Y su situación empeora más aún. Pero ni dimitió entonces ni ha dimitido todavía a esta hora. Esther Vaquero. Todavía no ha llegado ese momento y desde luego la oposición presiona para que lo haga, para que García Ortiz dimita o para que el Gobierno le obligue a dimitir. El Partido Popular cree que la Fiscalía está para perseguir delitos y no para cometerlos. Lo que está pasando es muy grave. Insisto, lo que está pasando es muy grave. Que han asaltado las instituciones precisamente para usar todos los resortes del poder contra los adversarios políticos. Este relevante informe de la Guardia Civil, de la UCO, ha venido a confirmar buena parte de los datos que ya se conocían. Y ahora, con el sello de la UCO, que no es poco sello, pero hoy ha ocurrido algo más que añade problemas a los ya muchos problemas de Moncloa en este asunto. Porque el diario ABC ha revelado que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, recibió en su móvil el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso negociaba con la Fiscalía. Eran datos privados de un contribuyente. Y lo interesante es que ese mensaje llegó desde Moncloa. Concretamente se lo envió a Lobato, la jefa de gabinete de quien entonces era a su vez el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que es el actual ministro Óscar López. Insistimos, el mensaje le llegó a Lobato desde Moncloa. El objetivo era que se utilizara esa información contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Y Juan Lobato lo hizo. El asunto es este. Un dirigente político lleva ante un notario los mensajes que intercambia con un compañero de partido. Esto dice mucho y no precisamente es bueno sobre la confianza entre ambos, o más bien sobre la evidencia de que no se fían los unos de los otros. Lobato debió ver algo turbio en la maniobra por la cual una compañera de Moncloa le enviaba un email con datos privados del novio de Ayuso y trató de protegerse sabiendo, como sabe, que eso podría ser un delito, porque Juan Lobato es técnico de Hacienda y sabe qué datos de un contribuyente no se pueden hacer públicos. Lobato ha tratado de explicarse en varias entrevistas, aunque con un éxito mejorable. Yo en ese momento tengo claro y acreditado en lo que a mí afecta que esa información no viene en absoluto de la Fiscalía General del Estado, todo lo contrario, que de donde viene es de medios de comunicación. Lo que trato, no sé si con un exceso de prudencia, pero creo que de forma adecuada, es decir, oye, yo voy a tener acreditado que efectivamente esto no llega ni milimétricamente de Fiscalía General. Esto a mí lo que me trasladan es que llega a través de los medios de comunicación, como efectivamente luego se comprueba, ¿no? Sí, como Lobato asegura, la copia del email que recibe en su móvil ya se había publicado en los medios de comunicación, se explica con dificultad que llevara ese mensaje ante un notario. Estaría más justificado si el email fuese una filtración previa de Moncloa a esos medios de comunicación. Pero Lobato lo niega, y esta es la duda. O bien Moncloa se entera del email por determinados medios, o bien determinados medios se enteran del email por Moncloa. Esta es una duda que Lobato tendrá que resolver ante el Tribunal Supremo el próximo viernes, porque ya ha sido llamado a declarar como testigo. Y como bien saben, como testigo está obligado a decir la verdad. Hoy en Moncloa aseguran que mantienen la confianza en el fiscal general del Estado y sobre Juan Lobato deslizan que no les había informado sobre su decisión de acudir a una notaría. Lucía Fernández. Sí, de Lobato poco más. Se nota que hoy en Moncloa no quieren entrar mucho en este tema. De esa decisión de Lobato de ir a la notaría, fuentes del Gobierno aseguran que cada uno es libre de hacer lo que quiera y que ellos no sabían nada. Aquí insisten en que en Moncloa se enteran de ese correo electrónico de la pareja de Ayuso a través de los medios de comunicación y que de aquí no sale nada. La mayoría de los miembros del Gobierno han optado hoy por guardar silencio, tanto en público como en privado. De hecho, esta mañana varios ministros han coincidido en un acto de igualdad y todos se han ido de allí sin hacer declaraciones sobre este caso.
es el correo con la propuesta de pacto del novio de Ayuso a la Fiscalía. Un correo que era secreto hasta el 13 de marzo. Esa noche, informaciones periodísticas apuntan a que es la Fiscalía quien ofrece el pacto a González Amador. Esto no gusta en el seno del Ministerio Público. El propio fiscal general busca desmentirlo y casi de madrugada se filtra el contenido de ese mensaje electrónico. No es hasta la mañana siguiente cuando otros medios publican el correo íntegro y cuando Juan Lobato lo saca en la Asamblea de Madrid. Yo soy el primero de España que habla sobre esto. El líder de los socialistas madrileños explica que esa rapidez se debe a que su secretaria le pasa la noticia. Esa mañana se me manda ese correo electrónico y yo digo, pues sí, es importante esto. Explica que meses después, cuando se abre una investigación al fiscal general, va al notario sin que nadie se lo pida para acreditar que la filtración no es de la Fiscalía. Un acto de prudencia. Pero esas explicaciones no convencen al PP. Si le envían una foto de ese documento, entonces lo que está haciendo ahora es encubrir un delito. Creen que Lobato tenía la información antes de que se publicara en prensa. Tendría una eventual responsabilidad penal. Por eso exigen claridad, respuestas que Lobato tendrá que dar como testigo en el Supremo este viernes. Pues antes de esa comparecencia del próximo viernes, hoy la Guardia Civil ha hecho un relato cronológico de algunos de estos hechos. En la página 53 del informe de la UCO se especifica que a las 9:30 de la noche del día 13 de marzo se publicó una noticia en el diario El Mundo, noticia que el fiscal quería desmentir. El fiscal general moviliza a sus colaboradores y en menos de media hora tiene en su poder un email con datos privados del novio de Ayuso, es decir, de un contribuyente. La Fiscalía filtró a la cadena SER el contenido de ese email que se publicó antes de la medianoche. El email como tal no se publicó hasta la mañana siguiente y después Juan Lobato lo enarboló en la Asamblea de Madrid. La captura de ese email es la que Moncloa le envió a Lobato en un mensaje y la que Lobato llevó ante un notario. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude a su figura, señor Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude. Desde Moncloa ha trascendido un enfado mayúsculo con Juan Lobato, a quien por otro lado Pedro Sánchez no tiene en su mejor consideración desde hace tiempo. De hecho, hace días que se ha puesto en circulación la posibilidad de que sea sustituido más pronto que tarde y que el próximo candidato del PSOE en Madrid sea el ministro Óscar López. Y Óscar López es precisamente el origen del mensaje que recibió Lobato y que Lobato llevó ante un notario. Cada pieza del puzzle va encajando. El único miembro del Gobierno que ha comparecido hoy es el ministro Ángel Víctor Torres, aunque, como van a ver, ha comparecido poco. Pero ha sido suficiente. No era necesario que dijera mucho más sobre Lobato para dejar claro el malestar que hay en Moncloa. Si el Gobierno sigue apoyando al fiscal general del Estado después de las informaciones que hemos conocido hoy, y por otro lado, si Moncloa hizo llegar a Juan Lobato una foto del email con las conversaciones entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía, y cómo interpretan la decisión del líder de los socialistas madrileños de registrar ante un notario las conversaciones con la jefa de gabinete del jefe de gabinete entonces del presidente del Gobierno, de Óscar López. Si creen que Juan Lobato no confían en ustedes, en el Gobierno. Gracias. Muy bien, creo que es una misma pregunta con varias ramificaciones y bueno, responderemos con claridad. Lo primero es que con respecto a eso, a esa información, en el Gobierno nos enteramos a través de la prensa. Y dicho esto, también para que la gente se ubique y tenga bien claro lo que ha ocurrido, lo que ocurrió fue que el director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó una información que era objetivamente falsa, relativa al procedimiento judicial que se seguía contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el fiscal general del Estado lo que hizo no fue otra cosa que aclarar que eso era una noticia falsa, por tanto, desmentir el bulo y decir la verdad. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, por tanto, no tenemos nada más que añadir a lo que acabo de exponer. Sobre cómo interpretan el gesto la decisión de Juan Lobato de registrar ante un notario esas conversaciones. Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona, ¿no? Que usted menta, que es Juan Lobato. Nosotros, repito, nos enteramos del Gobierno a través de los medios de comunicación. Hubo una información objetivamente falsa por parte del director del Gabinete de la Comunidad de Madrid. El fiscal general del Estado lo que hizo fue decir que eso era un bulo y demostrarlo, además, que era falsa la información. Porque no era verdad que hubiese un acuerdo que estaba proponiendo la Fiscalía a esta persona, sino que era justamente al revés. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. En la sala de prensa de Moncloa había varios periodistas que querían hacer más preguntas sobre este asunto porque había mucho que preguntar, pero el ministro ha recogido sus papeles y se ha ido. A esta hora en Moncloa y en la sede federal del PSOE sospechan que Juan Lobato podría ser quien ha filtrado al diario ABC su visita al notario para protegerse ante un posible delito y cuando Pedro Sánchez tiene la intención de que Lobato deje de liderar el PSOE madrileño. A 10.000 kilómetros de distancia, en Corea del Sur, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Moncloa de orquestar este caso para destruirla. Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Ya estamos ante el caso Lobato como una derivada del caso del fiscal general y no hace más que crecer el caso Koldo. Hoy, el juez de la Audiencia Nacional ha continuado con la toma de declaraciones a varios investigados. Uno de ellos es César Moreno, que formaba parte de los autodenominados Cuatro Mosqueteros. También ha declarado ante el juez Luis Alberto Escolano, otro de los empresarios imputados por blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal. Ambos se han desvinculado de las actividades de la trama. Sobre este caso Koldo tenemos más novedades. El comisionista de la trama, Víctor Aldama, fue condecorado por la Guardia Civil hace 2 años. El galardón se justificó para agradecer su colaboración con el cuerpo. El Ministerio del Interior dio su visto bueno y ahora, desde el Ministerio, el ministro Marlaska busca la fórmula para retirarle esa medalla. Pero hay algo importante. Aldama dijo ante el juez que había colaborado con la Guardia Civil, lo que provocó respuestas irónicas desde Moncloa. Hoy esa declaración de Aldama se ha confirmado como cierta, lo dice el coronel que le impuso la condecoración. Lo dijo Aldama en su declaración ante el juez. Tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por cosas que he hecho de antiterrorismo. Tengo relación con la CIA, igual que tengo relación con el FBI. Unas palabras que el Ejecutivo no se tomó muy en serio. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Pero la investigación de la AUCO recoge que esa relación entre Aldama y la Guardia Civil existía. Fruto de ella, en 2022 se celebra esta ceremonia. El comandante Francisco José Vázquez, jefe de la Unidad contra el Terrorismo Yihadista, habla así de Aldama. Necesitamos de personas como tú. Lo tutea con familiaridad. En tu caso, Víctor, tú te sientes casi guardia civil. Y tras prenderle la medalla, se funde en un abrazo con Aldama. Esa medalla se entrega a propuesta de un mando y se aprueba por una comisión. Luego Interior la valida. Se conceden más de 1.500, 2.000 condecoraciones en esos términos. Pero ni el Ministerio del Interior ni la Guardia Civil detallan ahora quién la solicitó. Por distintas unidades, comandancias. Ni el porqué. Y ahora el mismo ministerio que se la concedió estudia cómo quitársela. Y hay novedades también sobre el caso de Begoña Gómez. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno ha pedido al juez que incorpore a las diligencias unos correos electrónicos. Unos mensajes que ponen de manifiesto, según dice su abogado, que la propia Begoña Gómez firmó el pliego de condiciones técnicas del software para pequeñas y medianas empresas creado en el seno del máster que codirigía, porque la Universidad Complutense de Madrid, dice ella, así se lo indicó expresamente. Pedro Sánchez, en declaración institucional desde Moncloa, ha hecho oficial el relevo de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Le sustituye Sara Aegesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía. Según el presidente, continuará con el legado de Rivera después de haber sido designada vicepresidenta de la Comisión Europea. Sánchez celebra su nombramiento y que el Partido Popular finalmente no haya conseguido bloquearlo. Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. UGT celebra desde hoy en Barcelona su Congreso Confederal número 44, un encuentro al que por primera vez ha asistido un presidente del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha coincidido aquí con la vicepresidenta segunda del Gobierno y Yolanda Díaz ha aprovechado para criticar la postura del PP en la reducción de jornada. El Congreso de UGT durará 3 días y tiene como objetivo establecer las líneas de acción del sindicato para los próximos 4 años. Hoy, 24 años después, han sido juzgados 4 miembros de ETA por un atentado en el año 2000 contra Juan Francisco Palomo, entonces periodista de Antena 3, su mujer, Aurora Inchausti, del diario El País, y el hijo de ambos de año y medio de edad. Los 4 acusados han reconocido su implicación y su pertenencia a ETA. Colocaron la bomba junto a la puerta de la familia en San Sebastián, pero el mecanismo falló. La fiscal pide 73 años de prisión para cada uno de los acusados.
Estas personas intentaron matarnos, intentaron matar a mi mujer, a mí y a mi hijo. ¿De qué os ha servido? ¿Para qué ha servido todo esto? Este intento de matarnos y todos los muertos que han quedado en el camino, todo el sufrimiento, los secuestros, no les ha supuesto nada, solo les ha supuesto sufrimiento para todos. Más de 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas han salido esta tarde-noche a las calles de toda España en el Día Internacional contra la Violencia Machista. En algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid o Sevilla han sido 2 las manifestaciones por disparidad de criterios entre los convocantes. Ese es el momento en el que se produce un derrumbe en un colegio de Massanassa, en Valencia, asolado por la Dana. Un hombre murió y otro resultó herido cuando realizaban labores de limpieza y rehabilitación del centro escolar. Centenares de edificios han resultado dañados por la fuerza de la tromba de agua, tanto en Massanassa como en Benetússer. Los padres no quieren llevar a sus hijos al colegio hasta que se les certifique que los centros escolares son seguros. Emma Tomás. Sí, aquí continúan las investigaciones para esclarecer las causas del derrumbe de la estructura metálica en este colegio. Desde el consistorio remarcan que el pasado 7 de noviembre, a través de un bando, advirtieron a los vecinos a no entrar a este centro por su peligrosidad. Tras una evaluación técnica, desde la Consellería de Educación señalaban daños importantes, pero no se contemplaba este colapso inminente, un suceso que ha alertado al resto de poblaciones afectadas. En un comunicado conjunto, municipios como Catarroja, Paiporta y Benetússer exigen una reapertura segura de los centros educativos. Desde primera hora la policía científica investiga y recoge pruebas para determinar qué ocurrió en el colegio de Massanassa. Era un porche lo que ha caído. Esa estructura metálica acabó con la vida de un trabajador e hirió a otro. Que lo que estaban haciendo era limpiando estas personas. El centro tenía un punto rojo porque sufría importantes daños. Y todo apuntaba que valía la pena más hacerlo nuevo que repararlo. Por eso decidieron que los niños ahí no podían volver. Nosotros decimos que la gente no entre allí. Esta mañana les han trasladado a un colegio de Valencia. Pero lo ocurrido ha provocado que otros municipios, como en Benetússer, suspendan las clases y desde el ayuntamiento piden que se garantice la seguridad de las instalaciones. Lo que queremos es un documento por escrito que nos avale. Entre los padres, mucha preocupación. Si no está habilitado, pues no me fío. Estamos intranquilos. De los más de 90 colegios que han inspeccionado, 12 de ellos están catalogados como irrecuperables. Hoy ha comenzado el traslado de los coches arrastrados por la Dana hasta esta cantera de Picassent. Es uno de los vertederos provisionales que se han habilitado para acumular estos vehículos siniestrados. Según los últimos datos disponibles, se han presentado más de 50.000 solicitudes de ayuda económica por parte de los afectados por la Dana, sumadas las del Gobierno central y las de la Generalitat. Pero por ahora solo las han cobrado 824 personas. Esta semana se cumple un mes de la Dana que arrasó parte de la Comunidad Valenciana. Muchos no olvidarán jamás ese día. Hoy hemos estado con Héctor, un hombre que quedó atrapado en la A3 y se refugió en un autobús con otras 20 personas. Se ha reencontrado con los guardias civiles que lo rescataron. La noche de la Dana, Héctor quedó atrapado en su vehículo en la A3. Cuando el coche empieza a flotar, yo decido abandonar el coche. El agua se llevaba todo por delante. Como él, 150 personas consiguen resguardarse en un autobús. Y veías coches flotando dentro del río con personas dentro. La fuerza del agua no se lo puso fácil a los agentes. A mí el momento en el que se nos llevó el agua al compañero y a mí, y ver pasar por detrás de mí a mi compañero, pues yo pensaba que lo perdía. Vi como unas luces en la carretera y demás. Era la Guardia Civil, iban a rescatarles. Ver que hay un autobús en el que hay mucha gente atrapada, no puedes llegar a ellos, la frustración o la impotencia que genera quieres llegar, no sabes cómo. Mucha corriente, teníamos que ir cogidos al arcén porque si no se nos llevaba. Llegaron y empezaron a sacar gente, una mujer embarazada, personas mayores, niños. Ellos llegaban, pero no podían sacar a todos los que estaban allí. ¿Tú eres la última? Ramona llora hoy en Aldaya. Lloro de emoción. Se abraza por primera vez en casi un mes a sus amigas. La Cruz Roja ha conseguido sacarla de casa, también a Feli. Su ascensor no funciona. Una sorpresa muy grande. Así que me llevó mucha alegría. Hoy vuelven a sonreír juntas. Para ellas es único. Recuperan algo de alegría tras la tragedia. Es el momento en el que un avión de carga pierde el control y se estrella en Lituania cuando intentaba tomar tierra. El piloto era español, ha muerto en el acto. 3 tripulantes, entre los que había otro español, han resultado heridos. Los primeros informes no descartan ninguna hipótesis, ni siquiera la del terrorismo. En los últimos meses, varios países europeos han denunciado la presencia de pequeños artefactos incendiarios en aviones de carga. Desde Bruselas vigilan muy de cerca esta investigación. Guillermo Pascual.
Sí, Vicente, todavía es pronto para saber qué ha ocurrido, pero desde el primer momento han saltado las alarmas por si podemos estar ante algo que no es un accidente. La razón es que, como dices, en los últimos meses en Europa se han vivido varios intentos de sabotaje por parte de agentes rusos que precisamente tenían en el punto de mira este tipo de aviones de carga y los paquetes que van dentro de ellos. Pero, ya decimos, todavía hacen falta varios días para saber realmente qué ha ocurrido. 5:30 de la madrugada, un avión de carga se estrella antes de tomar tierra en la capital de Lituania. Los restos de la aeronave caen sobre una casa. Sus 13 ocupantes salen con vida. Los bomberos también rescatan a 3 tripulantes. El piloto muere en el acto. La policía, que ya ha hablado con los supervivientes, trata de averiguar qué ocurrió a bordo. No podemos descartar la versión terrorista. Hemos visto cómo Rusia se está volviendo más agresiva. Alemania ya ha enviado expertos para ayudar en la investigación. Ahora tenemos que preguntarnos seriamente si eso fue un accidente u otro incidente híbrido. El avión despegó de Leipzig, la misma ciudad alemana donde en julio explotó un artefacto incendiario en los almacenes de DHL. Y no fue el único. Otros paquetes explotaron en los almacenes de esa misma compañía, pero en Reino Unido y Polonia. Las pistas llevaban a una operación encubierta del espionaje ruso, como la sospecha de que Moscú está tras los cables de telecomunicaciones cortados en el mar Báltico. En Estados Unidos, Donald Trump ve cómo se desvanecen los obstáculos judiciales en su camino hacia la Casa Blanca. Tanto el fiscal especial como el Departamento de Justicia solicitan retirar los cargos contra el presidente electo. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Trump y los estadounidenses, cuando fueron a votar, sabían que ganar las elecciones suponía para Trump volver a la Casa Blanca, pero también en la práctica el fin de sus problemas judiciales, y hoy es el día en que esa segunda parte toma forma, porque aplicando el principio de que aquí no se persiga a los presidentes, el fiscal especial retira los cargos relativos a las elecciones que perdió Trump, el asalto al Congreso y los documentos secretos, y desde hoy Trump ya solo tiene que preocuparse de a dónde quiere llevar a este país y, en cierto modo, al mundo. Tiene todos los motivos para seguir de celebración Donald Trump. Los cargos contra él podrían volver a presentarse cuando deje la Casa Blanca, pero la posibilidad es remota y además hasta podría él antes intentar perdonarse a sí mismo. Desde hoy solo tiene que preocuparse de política y lo primero, que se confirme en el Congreso a su equipo de gobierno, en el que hay más sorpresas de las previstas. Su nueva candidata a fiscal general, Pam Bondi, no es tan polémica como el autorretirado Matt Gaetz, pero también advirtió: investigaremos a los investigadores apuntando a posibles revanchas judiciales, y los financieros Elon Musk y Vivek Ramaswamy prometen medidas de contundencia nunca vistas contra el gasto público. Pero el nombramiento de un perfil tradicional y hasta cercano a los demócratas como Scott Bessent para secretario del Tesoro, Marco Rubio como secretario de Estado y Lori Chávez, cercana a los sindicatos en trabajo, apuntan a una presidencia más convencional. Como advertencia a todos, su hijo Donald Trump Jr. ha sido la figura más importante decidiendo quién contaba y quién no. Los 5 españoles que viajaban a bordo del yate egipcio hundido en el Mar Rojo se encuentran a salvo. Egipto ha conseguido rescatar a 28 de las 45 personas que iban en esa embarcación. La mayoría de ellos son turistas. Varios tuvieron que recibir atención médica en el helicóptero de emergencia. Aún se desconocen las causas de ese hundimiento. A las puertas de un posible alto el fuego entre Israel y Líbano, el ejército hebreo ha bombardeado 25 objetivos en todo el país. Benjamin Netanyahu habría aceptado un acuerdo con Hezbollah con algunas condiciones. Pide el desarme del grupo y que los libaneses se alejen de la frontera. Sus socios ultraderechistas le exigen que continúe con la guerra. En Reino Unido, 5 personas han muerto por la tormenta Bert. Equipos de bomberos han tenido que auxiliar a los vecinos que habían visto sus casas anegadas. Decenas de carreteras y vías de tren siguen cortadas. Entre aplausos, salía del Tribunal de Aviñón Gisèle Pelicot tras conocerse que la Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel, la máxima pena por violación en Francia, para su marido Dominique Pelicot, acusado de drogarla para que decenas de hombres abusaran de ella. La sentencia se conocerá el 20 de diciembre.
Este es el tradicional encendido de los Campos Elíseos en París. Más de 400 árboles son iluminados con luces LED. Cientos de locales y turistas no han querido perderse este espectáculo anual que inaugura la temporada navideña en la capital de Francia y en toda Europa. Por ahora solo soy todo. Esta noche y mañana a las 11 menos cuarto en Antena 3 pueden disfrutar de nuevos capítulos de Renacer, la serie que arrasa en España como el mejor estreno de una serie internacional en más de 2 años. Y después, no se pierdan, mañana martes, la gran final de Hermanos. Noticias.com y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. El fiscal general ya estaba imputado por el Tribunal Supremo y ahora está señalado por la Guardia Civil. Su situación es extremadamente delicada, tanto como la del líder del PSOE de Madrid, que recibió una filtración de Moncloa y la llevó a un notario. Y todo esto ocurre a 4 días del Congreso Federal del PSOE, que cerrará filas en torno a Pedro Sánchez. España, a 25 de noviembre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.